Yo soy otro de los ayudantes de la cátedra que los va a estar acompañando hoy. Les hago una breve presentación del doctor para que lo conozcan. Él es doctor en Derecho y Filosofía y postdoctor por la Universidad Mayor de la República, UDELAR. Es profesor de Derecho Público en Derecho Constitucional y Administrativo en la UDELAR. Es especialista y asesor legislativo en Legal Tech, prueba digital, neuroderechos, inteligencia artificial, entre otros, con más de 60 libros y 400 artículos publicados en Iberoamérica. Es ex asesor de la Presidencia de la República de Uruguay y asesor letrado del Poder Legislativo y del Servicio Civil de la Presidencia, jefe de la Asesoría Letrada y de la División Sumarios de las Obras Sanitarias del Estado. Es integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional y es conferencista nacional e internacional y futurista. Todo suyo, doctor. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, como de costumbre. Eh, Siempre para mí es muy grato estar dictando estos cursos de grado y de posgrado en forma remota, en este caso, y en muchas oportunidades también en forma presencial allí en la querida Universidad de Buenos Aires. Y como es de estilo, corresponden los agradecimientos del caso, en primer lugar, muy brevemente, en primer lugar a mi querido amigo Jorge, el doctor Bercholk, a su cátedra, a Donato, especialmente que en este momento es nuestra, nuestro hombre de colaboración, formándose con nosotros en todo lo que tiene que ver con el derecho público y el derecho tecnológico. Y a ustedes que están por aquí hoy en este día de tanto calor para escuchar estas charlas, estas conferencias e irse formando en estos cursos de verano de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. El tema que tengo asignado para el día de hoy es los desafíos del sistema político democrático en Uruguay. Ustedes saben que yo viajo a Argentina muy a menudo, mi familia está allá, en fin, etc. Uruguay y Argentina realmente son los países más que hermanos. Es decir, Uruguay nace a la independencia separándose del Imperio de Brasil en 1825. Ustedes estudiaron Artigas, sin lugar a dudas, en la escuela o en el liceo, que es el caudillo que surgió de la banda oriental y que fundó la Liga Federal. Y cuando la provincia oriental o la banda oriental se independiza del Brasil, lo primero que hace es incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La declara la independencia de Brasil, pero se incorpora a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego van a dar lugar a la República Argentina. Por tal motivo, nuestros sistemas jurídicos y nuestras culturas son idénticas. Somos lo mismo, en definitiva, con alguna pequeña diferencia y alguna pequeña rivalidad que existen inclusive dentro de Argentina y en Uruguay y en las provincias. Pero somos lo mismo, en definitiva. Bien, ingresando al tema del día de hoy, corresponde en primer lugar presentar las características de lo que es el Estado uruguayo como orden jurídico, digamos, para así luego ver los desafíos, porque si no, no sabemos qué tenemos que desafiar. El constitucionalismo uruguayo, el Estado uruguayo, siempre se caracterizó por una democracia muy estable. Tuvo muy pocos periodos dictatoriales para lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, y lo que sucedió en diversos países de América Latina, ¿no es cierto? Ello especialmente por una serie de características que en este momento no vienen al caso. Uruguay tuvo muy pocas dictaduras, tuvo una dictadura fuerte allá por 1870 aproximadamente,
hasta el 96, 1896, y después tuvo dos dictaduras cortas, y después la dictadura que tuvimos que soportar en el 73, en Argentina en el 76, en Chile todo el Cono Sur vivió en dictadura por una serie de circunstancias que ustedes habrán estudiado en la historia reciente. Un Estado muy, muy plenamente democrático, en donde nosotros, aquí en este país, nos cruzamos continuamente con los gobernantes que andan prácticamente sin custodia. El presidente anda con 4, 6 custodios, cuando mucho, cuando mucho. Y nos cruzamos con los legisladores, etcétera, continuamente. Yo trabajo en el Parlamento, evidentemente me cruzo continuamente, pero la gente, no, estamos comiendo juntos. O vas a Punta del Este, o vas a Paloma, o vas a el centro, Montevideo, y te cruzas con ellos. Eso hace que nos conozcamos todos y que la democracia sea mucho más fuerte porque la corrupción es mucho menor. Pero vamos a las características más directamente del Estado oriental. Uruguay es una soberanía plena. Surge del artículo 2 de la Constitución de la República, que habla de la soberanía externa. Tenemos la soberanía externa y la soberanía interna. Tenemos que ver en todos lados, ¿no? Tenemos que ver el concepto de soberanía interna y externamente. Externamente, se dice que Uruguay es libre e independiente de todo poder extranjero. Eso es una cláusula pétrea de la Constitución. Las cláusulas pétreas son aquellas que son inmodificables. Tenemos las cláusulas que son modificables y las cláusulas que son inmodificables. Esto es teoría pura de la Constitución, teoría pura del derecho constitucional, se aplica en todos lados. Y allí podemos entrar a discutir si las cláusulas pétreas se pueden modificar o no. Eso depende de cada orden jurídico. Aquí se discute, porque luego se habla que la Constitución puede ser reformada totalmente, dice la propia Constitución. Y a su vez, las cláusulas pétreas se encuentran con el gran límite que es una revolución, por ejemplo. Si hay una revolución y quitan las cláusulas pétreas, se terminó la historia. El artículo 3 dice que Uruguay jamás será el patrimonio de familia alguna. Allí está hablando bien directamente contra lo que los españoles tienen en su orden jurídico, que es la monarquía. No será patrimonio de familia alguna. El artículo 4 habla de la soberanía interna. La soberanía interna determina que la misma, en toda su plenitud, es ejercida por la nación, es interna, no es hacia los poderes extranjeros, sino que internamente la soberanía es ejercida por la nación. Esa nación luego se va a hacer representar por los candidatos políticos elegidos, pero mediante el voto correspondiente y por un periodo determinado. Así que es plenamente soberano. Por otro lado, es un Estado absolutamente integracionista. Eso significa que busca la integración, persigue la integración de los países latinoamericanos. En un viejo artículo, es el sexto, que dice: la República procurará la integración social y económica. Social y económica. Yo hago pausas para remarcar los temas,
si estuviera en una pizarra o algo así, lo haría de esa forma, por ejemplo. Es una integración social y económica de los estados latinoamericanos en defensa de sus productos y materias primas. Esto es muy importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Mercosur. Lamentablemente nuestros estados no han llegado a esa situación que esto es uno de los desafíos que tenemos todos en Latinoamérica, por ejemplo, y especialmente en el Mercosur, en el caso nuestro, del hecho de realmente llegar a una unión, de una situación, de un derecho comunitario, ¿sí? Similar al derecho comunitario europeo. Yo les voy a contar una anécdota que siempre comento, que es muy importante justamente el tema de la integración, que no es solamente un tema de integración económica, sino también política. Ustedes vieron que han habido algunos roces en la OTAN por algunas políticas que está llevando o que pensaba o que piensa llevar adelante Estados Unidos. Yo no estoy haciendo política con esto, esto es real. Y sin embargo, la Unión Europea se le puso de frente. Lo mismo sucedió en plena pandemia, cuando más o menos por el 2021, WhatsApp amenazó con compartir todos sus datos con Facebook y con Instagram. Imagínense lo que es el monopolio de WhatsApp de Zuckerberg con Facebook, Instagram y WhatsApp. Sin embargo, la Unión Europea se le paró de punta a Zuckerberg y no lo hizo. Pero fue por la Unión Europea. Ustedes, cuando se conectan en Internet, siempre les avisan a los efectos de la instalación de cookies. Las cookies son unos pequeños archivos que te permiten el seguimiento de dónde ingresas. Lo estoy diciendo muy ancho. Especialmente las cookies de seguimiento y varias cookies, varias galletitas. Están las esenciales, te dicen, en fin, etcétera. Pero tiene que ver con la de los terceros, que pagan la página y todo ese tipo de cosas. Bueno, ese aviso para que aceptes o no aceptes esas cookies partió de la Unión Europea. Por tal motivo, tiene un poder político muy importante. Y Uruguay es un Estado integracionista. Argentina es un Estado integracionista. Creo que todos los estados que integran el Mercosur y los asociados son integracionistas, pero no se ponen de acuerdo en determinados elementos que nos han complicado, que nos complican como una potencia más grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Se establece por la Constitución un Estado social de derecho pleno. Desde mi punto de vista, el Estado social clásico ya no existe, ¿sí? Pero tendría que estar un buen tiempo desarrollando este tema y corresponde que sepamos que establece un Estado de derecho en donde el Estado expide las normas, pero que a su vez las respeta y que propende a satisfacer las necesidades sociales. Ahí es Estado social, por eso es un Estado de derecho social. Propende a satisfacer las necesidades sociales. El tema es si esa propensión es obligatoria, si no es obligatoria, si es de principio, o sea, si se debe cumplir, o si es subsidiaria. Por ejemplo, hoy estamos en la Universidad de Buenos Aires, es un ente público. La Universidad de Buenos Aires
actúa de principio o actúa en forma subsidiaria. De principio significa eh, significa especialmente que debe actuar, ¿sí? Aun cuando las universidades privadas actúen bien. Si fuera subsidiario, la Universidad de Buenos Aires debería actuar si las universidades privadas no actuaran bien. Esa es la diferencia especial. Se establece un principio de separación de poderes atenuado. Siempre hablamos de la separación de poderes y nos acordamos de Montesquieu, en fin, etc. Hace tiempo que la separación de poderes no existe en forma tajante. Tal vez en Argentina es un poco más fuerte, por una serie de competencias separadas, por los decretos, leyes de necesidad y urgencia que tiene la presidencia de la nación, en fin, etcétera, que en Uruguay no existen. Pero lo que existe es una coordinación de poderes. Los poderes se encuentran coordinados, no separados. Actúan en un todo orgánico, ¿sí? En donde lo que va a existir es un equilibrio. Va a existir un equilibrio de poder. Esto es un tema que vamos a ver más adelante. Tiene que existir un equilibrio de poder. En muchas oportunidades se dice por las personas sociales, por los políticos, es decir, por los actores sociales, por los políticos, que hay que darle más poder a tal órgano o a cual órgano, o quitarle poder a tal órgano o a cual órgano. El tema es que la Constitución es un documento que tiene que establecer un equilibrio de poder. Los que son más veteranos saben que lo primero que hace una dictadura es romper ese equilibrio. Y lo que predomina es el dictador, es el poder ejecutivo, ¿sí? Entonces allí no existe un equilibrio de poderes. Por tal motivo, la separación de poderes no es tal, sino que es una colaboración de poderes en donde existe un equilibrio en el ejercicio del poder. Un poder controla al otro. Un poder ejerce su función y controla al otro, y a su vez es controlado por otro o por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que si tienen algún tipo de duda, intervengan. Si tienen algo para agregar, que intervengan. No les ni siquiera lo tengo que decir, es decir, no tapa el libro. Uruguay es un estado unitario. Los estados se clasifican en unitarios y esencialmente, ¿sí? Se clasifican en estados unitarios y estados federales. Argentina es un estado federal donde existe un gobierno central y existen los gobiernos provinciales, estatales, ¿sí? Donde la distribución competencial, la distribución de la competencia se realiza en la Constitución. Existe en Argentina un centro, que es el gobierno de la nación, la presidencia de la nación, el poder judicial de la nación, el poder legislativo de la nación, y luego estos mismos poderes se replican en las provincias. En Uruguay no es así, como no es en Colombia, como no lo es en Chile. Argentina es similar a Estados Unidos, es similar a Brasil, ¿sí? Aquí nos encontramos con un Estado unitario. ¿Qué significa? Que existe un solo centro, un solo centro de poder, digamos, de poder mismo, válgame la expresión. ¿Sí? Existe una presidencia de la República, pero no existen dentro del Estado estados federales. No hay un Estado, no hay
gobierno central con gobiernos descentralizados en forma de estados. Sin embargo, como sucede en Argentina, dentro de las provincias, existe, con mayor o menor medida en las provincias argentinas, existe una descentralización dentro de la provincia o dentro del Estado, en el caso uruguayo, o en el caso de Colombia, o en el caso de Chile, por ejemplo, que son estados unitarios. Entonces, Uruguay es un estado unitario con una fuerte descentralización territorial. El balneario más conocido, que es Punta del Este, forma parte, integra un gobierno departamental que es el departamento de Maldonado, que es una entidad territorial. Montevideo es una entidad territorial. Y a su vez, esas entidades territoriales tienen un gobierno, ¿sí?, que se caracteriza por la existencia de un intendente que no es el intendente de la ciudad, no es el intendente de la ciudad, es el intendente de la circunscripción territorial. El intendente de Maldonado es intendente de la ciudad de Maldonado, es intendente de la ciudad de Punta del Este o de Balneario, de Piriápolis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una fuerte descentralización. Eso es otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Uruguay se caracteriza por ser un estado esencialmente pacifista, porque estoy hablando de las características fundamentales que surgen de la Constitución. En los tratados internacionales que celebre la República, propondrá la cláusula de que las diferencias serán decididas por arbitraje u otros medios pacíficos. Es un estado pacifista. Ustedes, cuando tengan que definir Argentina, deben, desde mi modesto punto de vista, deben realizar precisamente lo que estoy haciendo yo. Argentina es un estado, dirían, Argentina es un estado democrático, que establece un estado de derecho, social, poco más, poco menos, ustedes lo conocen más que yo porque están viviendo allí, aunque yo voy muy a menudo. A veces depende de los gobiernos también, en fin, eso ya es un tema que no viene al caso en este momento. Deberían decir es un estado federal, es un estado en donde existe una religión oficial o existe una libertad, existe una religión preponderante y una libertad de cultos, ¿sí? Entonces están definiendo qué es, cómo se estatuye, cómo se organiza la República Argentina. En ese mismo sentido, por ejemplo, Argentina es un estado ius naturalista, de acuerdo a la Constitución. Más allá de lo que digan los positivistas, es un estado ius naturalista. El artículo 33 de la Constitución argentina es muy claro en ese sentido. Uruguay es un estado laico. Existe una laicidad en Uruguay. En 1830, que es la primera constitución, el sistema no es como en Argentina. Aquí está la Constitución de 1857 de Alberdi, ¿sí?, luego modificada sucesivamente. En Uruguay se dictan nuevas constituciones y en algunos casos sí se realizan reformas como sucedió en 1994 en Argentina, ¿sí?, pero si no se van dictando distintas constituciones. La primera constitución de Uruguay, la Constitución de 1830, establecía expresamente la religión católica apostólica romana como religión de Estado. Y en 1918 se llegó a la libertad absoluta en materia
religiosa. El artículo 5 dice: todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. Son libres. El Estado no sostiene religión alguna. El Estado no sostiene religión alguna. El presidente de la República en Uruguay no jura cuando asume en la Biblia o por la Biblia. Jura defender la Constitución. ¿Sí? Está bien, está mal, es lo que es. Eso surge a partir de 1918. Son temas que tenemos que tener claros, además, porque hay veces que aún hoy día se suscitan inconvenientes en ese sentido. Me acuerdo cuando asumió Menem, por ejemplo, en Argentina, que sostenía una religión diferente a la católica, en fin. Hace mucho tiempo, ya a esta altura, Menem asumió en 1990. Bueno, Uruguay es una república ius naturalista. El artículo 72 de la Constitución de Uruguay es similar al artículo 33 de la Constitución argentina, que viene de la Constitución y de la Constitución de Estados Unidos y de las ideas de Thomas Jefferson. Sí, Thomas Jefferson. Artículo 72, muy similar al artículo 33 de la Constitución. La enumeración de los deberes, derechos y garantías hechas por la Constitución, la enunciación, los enuncia, no los consagra. Por eso es ius naturalista. No consagra derechos y deberes. Los derechos y deberes vienen anteriores a la Constitución. Vamos a seguir un poquito más en este tema. Argentina es igual. La enumeración de derechos y deberes y garantías de la Constitución no excluye la enunciación, la mención, no excluye los otros derechos que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. La enunciación no excluye los que surgen de la organización republicana o de los que son inherentes al ser humano. El artículo 1 de la Constitución uruguaya dice que la República es la asociación política. O sea que está hablando del contrato social. Es una asociación política. Y el artículo 7 dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, etc. Tienen derecho a ser protegidos. No establece tienen derecho a la vida. No, tienen derecho a ser protegidos en la vida, porque supone que el derecho a la vida, surge de normas del derecho natural. Todos estos temas nos ubican, nos estructuran en la realidad, en este caso uruguaya, pero la gran mayoría o todos, sacando el tema de la laicidad con las particularidades que tiene Argentina, son similares y nos hacen ver cómo se estructura todo el régimen, en definitiva. Son, como dirían los institucionalistas, ideas fuerza. O sea, el otro día Donato me escuchaba decir, por ejemplo, que un procedimiento es una secuencia, un procedimiento judicial es una secuencia, esa es la palabra clave, secuencia.
una serie de actos detrás del otro. Entonces, proceso, secuencia. Bueno, cuando estamos hablando de constitucional y de la estructura del aparato Estado, ¿sí? El Estado en sentido aparato, ¿sí? No comunidad, estas ideas son fundamentales. Argentina es un Estado ius naturalista también. Por aquí se establecen, en Argentina también, con algunas particularidades, institutos de democracia directa. O sea que somos estados de democracia representativa, donde los políticos nos representan, pero a su vez tenemos la posibilidad, en ciertos casos y bajo ciertas regulaciones, de actuar directamente, como se actuaba en Grecia, en sentido lato, esto de cómo se actuaba en Grecia, en sentido amplio, de cómo se actuaba en Grecia en forma directa. Eso es muy importante. Por ejemplo, en los plebiscitos, por ejemplo, en los referéndums contra las leyes, si es que existen, por ejemplo en Argentina, la revocación de mandato, es decir, quitarle el poder de representación a un diputado, por ejemplo. ¿Sí? En Uruguay no existe, en Argentina creo que tampoco. ¿Sí? Esos son institutos de democracia directa establecidos en democracias representativas, lo que lo transforma en un sistema semi-representativo. Esto se da en temas fundamentales y está establecido muy claramente en las constituciones. Nuestros estados, además, establecen en forma general el gobierno de la mayoría, como corresponde, gobierna la mayoría, pero con una minoría que tiene poderes de control. Por ejemplo, aquí en Uruguay, muy claramente, los llamados a sala, o lo que se denomina interpelación de los ministros, para que expliquen qué política están siguiendo adelante. Al hablar de Estado de Derecho, que somos Estado de Derecho, emerge de ello que somos pluripartidistas. ¿Sí? Somos una democracia en donde existe la libertad de partidos políticos, el establecimiento de partidos políticos, mediante determinados requisitos que regulan las leyes electorales. ¿Sí? Cantidad de firmas, cantidad de adherentes, etc. Pero evidentemente para que exista una democracia y un Estado de Derecho, debe existir un pluripartidismo, como existe en Argentina, como existe en Uruguay, como existe en Brasil, etc. Estados Unidos, etc. Uruguay, como Argentina, es un Estado bicameral. Es un Estado donde el poder legislativo, más allá de la reunión de la Asamblea General, establece dos cámaras, una Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. La organización de la Cámara de Senadores en Argentina es más típica en el Estado, en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque los senadores representan a las provincias o a los estados en general como Estados Unidos. En Uruguay, siendo un Estado unicameral, los senadores no representan a estados o provincias que no existen, sino que en realidad es una forma de organización para que la ley se discuta mejor, digamos. Ingresa por una cámara, se discute en la otra, etc. Nuestro Uruguay establece claramente un régimen de rigidez constitucional. Las constituciones, ustedes ya lo sabrán, las constituciones son rígidas cuando establecen un procedimiento
diferente al de la sanción de las leyes. Puede ser más gravoso o menos gravoso, inclusive. Basta con que sea diferente. ¿Sí? En Uruguay existe eso. El proceso de reforma de la Constitución es diverso al proceso de la sanción de las leyes. Por tal motivo, establece una rigidez constitucional. En Uruguay se establece un sistema de supralegalidad constitucional diferente a la Argentina. La supralegalidad constitucional es, en conceptos claros, aquellos que permiten la declaración de inconstitucionalidad de una ley frente a la Constitución. Eso es la supralegalidad, supralegalidad. La Constitución está por encima de la ley. En Uruguay el régimen es concentrado. ¿Qué significa esto en castellano? Significa que para declarar una ley inconstitucional, el único que puede declarar una ley inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia en Uruguay. Es un sistema concentrado en un órgano. En Argentina el sistema es difuso. ¿Sí? O sea que lo pueden declarar los jueces en general. Y en definitiva, como les decía hoy, se establece un equilibrio institucional de poderes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Yo quería saber el tema de los senadores, ¿qué son entonces? O sea, porque acá son representantes de las provincias, pero no entendí, o sea, en base a qué los eligen o son candidatos o cuál es la función que cumplen, no entendí. O sea, si hay diputados y senadores, ¿sube un proyecto de ley arriba al Senado o cómo es? Muy bien, Camila. Gracias por la pregunta y la intervención. Yo les sugiero que intervengan además y que hagan las preguntas que deseen, porque es importante para todos, para ustedes y especialmente para mí también. Porque a veces uno da por sabido determinados conceptos y no tienen que hacerlo. Evidentemente que es un tema que, como a ti te llama la atención, le llama la atención a mucha gente. Aquí lo que existe es una carrera de honor, se dice. ¿Sí? Una carrera de honor. Se comienza siendo edil, o sea, edil es el que integra el Consejo Deliberativo del Gobierno Departamental. ¿Sí? El Poder Legislativo del Gobierno Departamental de Maldonado, como te decía hoy. ¿Sí? Entonces allí vos comenzás tu carrera política. ¿Sí? Si te eligen edil, ¿sí? Podés ser un outsider también. No tenés por qué hacer esta carrera. No tenés por qué hacerla, no es obligatoria. ¿Sí? Pero generalmente se comienza por edil. ¿Sí? Luego de ello, se te elige diputado. En Uruguay existen 99 diputados, que es una cifra, ¿cómo les puedo decir? Que se eligió porque se eligió. Podían ser 139, como podían ser. Antes los diputados se elegían por representación de la cantidad de habitantes. Hoy en parte se elige así en Uruguay, pero la cantidad son 99 y después se distribuyen entre los departamentos. En Uruguay hay 19 departamentos. Luego que sos diputado, la aspiración en la carrera de honor sería ser senador. En Uruguay existen 30 senadores más el vicepresidente. ¿Por qué es una carrera de honor? Porque evidentemente ingresás desde lo más bajo a lo más alto. Por otra parte, ustedes, y en todos lados, aquí, allá, todos lados, deben saber que
existen determinados porciones de los partidos políticos, acá se llaman sublemas, lemas del partido político, y existen determinados sublemas en donde existe una persona que es el líder del sublema. ¿Sí? Ese seguramente, si llega a los votos, es el primer senador de esa representación. Por ejemplo, recuerdo en este momento, la oposición en Argentina tiene el kirchnerismo, ¿sí? Que tiene una vertiente con Máximo y Cristina, y tiene a Kicillof. Son vertientes. Libertad Avanza tiene al sector del presidente y, si no recuerdo mal, el macrismo anda allí en la vuelta. ¿Sí? No estoy haciendo política, insisto, digo, es una realidad clara, conocida. Bien. Entonces, en cada uno de esos grupos políticos existen senadores que ocupan el primer lugar en la lista del Senado. Esa es la carrera de honor. Ya te contesto la pregunta directa. Directa. Estoy presentando el tema porque si no queda en el aire. Tengo que darle la vuelta. O sea, cuando iba a dar examen, mi madre me preguntaba cómo estaba para el examen. Entonces yo le decía, mamá, entiendo la materia en forma global, es decir, salto de un lado para el otro. ¿Sí? Y si no, sabes un tema por acá y un tema por acá, pero no los relacionás. Entonces, cuando vos lográs relacionar los temas, es cuando comprendés la materia. Esa es la carrera de honor. A la vez tienen que saber que una cosa es que hable, no quiero dar ningún nombre argentino, digo, una cosa es que hable, supónganse, Bill Clinton en Estados Unidos, senador, y otra cosa es que hable, yo qué sé, no sé, Thomas, no sé, no se me ocurre, Thomas Jefferson, Sally Jefferson, bueno, dejémoslo ahí. Son cosas distintas. Inclusive en Argentina debe suceder que una cosa es que hable un senador de la provincia de Buenos Aires, y no estoy siendo centralista porque no lo soy. No lo soy. Y otra cosa es que hable un senador de otra provincia, del norte, por ejemplo. Es distinto. ¿Sí? Cuando habla Bill Clinton, todo el mundo para la oreja. Y los demás quedan así, escuchándolo. Y cuando otro habla, están mirando. La otra vez salió un senador en Argentina, se difundió, que estaba un senador que estaban hablando en la Cámara de Senadores y estaban mirando fotos. Él dijo que scrolleando fotos de Sandanara. Bien. Entonces, esa es la ubicación de la situación. ¿Cómo se eligen aquí? Aquí se eligen los senadores. Lo que vienen a hacer, mi estimada Camila, es ocupar los cargos de preferencia dentro de los sublemas, dentro del kicillonismo o del marxismo, kirchnerismo, los cargos de preferencia, ¿sí? Y en muchos casos terminan siendo montevideanos, estoy hablando de algo centralista, ¿sí? Y no de Maldonado o de Artigas o de Entre Ríos, que es una provincia, Corrientes, que son provincias que tienen frontera con Uruguay, provincias argentinas que tienen frontera, Corrientes, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos. Y se forman estas listas, y ustedes lo tienen que saber, estas listas se forman en la soledad del gabinete, diría un profesor que yo tuve en su momento. Se forman en la oscuridad de la mesa chica, ¿sí? Entonces, aquí vienen a representar la carrera,
la carrera de honor político, vienen a representar la cantidad de votos reales que tienen, ¿sí? Y nada más que eso. No es una representación territorial, no lo es, porque muchos de los senadores actuales y anteriores y anteriores y anteriores y seguramente futuros no se reparten en forma proporcional de acuerdo al número de departamentos. Empecemos de entrada. Acá hay 30 senadores más uno y son 19 departamentos. Si hubiera una representación real, deberían haber por lo menos 38 senadores. ¿Sí? Y deberían estar repartidos por departamento. Cosa que nosotros hemos tratado de imponer. ¿Sí? Porque la realidad es que si en Argentina existe un centralismo, si es que existe, ustedes lo saben, yo sé cómo es la cosa, yo no, me callo la boca, no voy a hacer comentarios políticos. Si en Argentina existe un centralismo, y si en la provincia de Buenos Aires existe un centralismo, si los bonaerenses tienen algún tipo de pica con la gente de la Cava, que yo sé cómo se maneja el tema, y si los de la provincia X tienen algún tipo de pica con los de la provincia de Buenos Aires, aquí es exactamente igual. Hay picas, hay controversias. Entonces, yo no sé si te contesté la pregunta. Aquí es algo que se manifiesta en esa carrera de honor, que en muchos casos tiene que ver con la potencialidad de votos y en algunos otros casos con la potencialidad económica también. Porque eso no lo podemos dudar. ¿Sí? O sea, la cantidad de dinero, la plutocracia, como se le dice, la Pluto, de Pluto, el dibujito, plutocracia, existe desde siempre y ha existido siempre y va a seguir existiendo siempre. Y lo más gracioso del caso es que, ya este es un comentario político, pero no político partidario, estamos en constitucional, yo estoy hablando de derecho constitucional y tengo que hablar de política. Muchas veces las personas que aparecen no son las que gobiernan, sino que gobiernan los que están atrás y los que ponen la plata. Ese es el hecho. En Estados Unidos, la única persona que ha tenido plata, sacando ahora este último ejemplo, digamos, de Trump, la única persona que había gobernado en Estados Unidos perteneciente a una familia de mucho dinero fue Rockefeller en el estado de Nueva York. Después la gente con dinero no va a los cargos políticos porque no les conviene. Acá en Uruguay, por ejemplo, hubo un ministro, el ministro de Economía en un gobierno, que pagaba para ser ministro. Porque las horas que le tenía que dedicar al Ministerio de Economía le salía mucho más caro, ganaba mucho menos de lo que hubiese ganado en el estudio que tenía. Perdón si fui un tanto, pero tenía que ponerlo, ponerlo en su estructura, ubicarlo y para que lo comprendamos. Y aparte le di alguna serie de otras ideas para que vayan formando su idea de cómo es la política y la política partidaria y el Estado constitucional. ¿Por qué? Porque además porque en determinado momento hablamos de la norma jurídica de la Constitución, que yo tengo en este momento en la mano, ¿sí? En este caso la uruguaya, tengo la argentina por allí, ¿sí? Y la Constitución puede ser una hoja de papel si no está bien redactada. Y no podemos olvidar los factores de poder que existen detrás de la Constitución, como es el dinero. ¿Bien? Sí, más que nada preguntaba porque venimos viendo sistemas unitarios y en Colombia, por ejemplo, el Senado es otra cosa que lo que usted estaba comentando en este Decime instante. cómo es. Yo voy para No, no, Colombia o ahora. sea, no importa, o sea, no viene al caso. Porque como en cada lugar es distinto el Senado, o sea, si uno habla del Senado acá en Estados Unidos,
representan provincias, lo mismo, digamos. Es como un cuerpo en donde todas las provincias tienen la misma cantidad de representantes, que son tres, dos por la mayoría y una por la minoría, entonces es como la Cámara Alta más representativa en términos de intereses de cada región. Sí, no sé, en Colombia representan como intereses o algo como más raro, digamos. Está, Pero está, bueno, está regionalizada Colombia también, ¿eh? Sí. claro, sí, por eso, por eso. Pero para saber la diferencia, porque me extraña eso, que no es que en todos los estados unitarios de Latinoamérica los senadores representan lo mismo, ¿se No, entiende? no representan lo mismo. Claro, esa era mi duda, por eso. No, no, no. Acá lo que representan, te vuelvo a repetir, acá lo que representan en muchos casos es la cantidad de votos que pueden tener, el prestigio que pueden tener. Y además hay otros elementos también que hay que tener en cuenta. Vos, por ejemplo, imagínate en un gobierno de coalición. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento acá hay dos partidos políticos fuertes, que es el Frente Amplio y el Partido Nacional. Es un hecho. El anterior gobierno era el Partido Nacional, ahora está el Frente Amplio. ¿Sí? En el Partido Nacional existen sublemas, pedazos, válgame la expresión, de partido, representados por líderes. El presidente anterior era Lacalle, que representaba el herrerismo. Y después estaba otro sector representado por un señor, por un doctor real, Jorge Larrañaga. Es de estilo que ese integrante del mismo partido político, y más lo de los otros partidos políticos, no se pongan debajo del pie del presidente. Digo en castellano, que no acepten un ministerio. Vos imagínate, por ejemplo, que Macri, digo, estoy hablando muy en sentido, podía ser para la izquierda también. Vos imagínate que Macri le aceptara un cargo de ministro a Milei. Se pone por debajo. Milei diría, porque Macri fue ministro mío. O que si hubiese ganado Massa, este, eh, Maxi Kirchner hubiese agarrado y le hubiese agarrado un ministerio. Entonces Massa hubiese dicho, este muchacho fue ministro mío, yo le di órdenes. Hasta ese tipo de cosas existen en política. En que siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando, si nos gusta la materia, yo me imagino que a ustedes la materia les debe gustar, porque si no, no estarían haciendo un curso de verano. ¿Sí? Digo, estos temas son trascendentes. Y esto no está en la Constitución, estimados y queridos. No está en la Constitución. Esto es de hecho. Una cosa que sucede en los hechos, que es lo más natural del mundo, que es cosa de hombres. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Me interesó la Yo una pregunta porque vamos a consultita. hablar de algunos temas que son fundamentales. Gracias por la pregunta. Yo una Además, consulta. ¿Cómo va? Buenas. hola Luciano. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Nombraste. Bien, todo bien, por suerte. No, quería consultarte porque nombraste al vicepresidente como una figura de un senador más. ¿Qué sería? ¿Como una intervención del Ejecutivo en el Legislativo? Muy No bien, sé. querido. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Bien, bien escuchado, bien razonado. Impecable. Y no es filo, ¿eh? No es. Está bien pensado, porque eso ha dado controversia acá. El vicepresidente acá se elige en la fórmula con el presidente. ¿Sí? Se elige con la fórmula con el presidente. Por supuesto que ocupa el cargo cuando el presidente se va o está enfermo, en fin, etcétera. Es elementario eso. Pero el vicepresidente integra la Cámara de Senadores. Y eso es por gusto. Tiene una intencionalidad, claro, todo tiene una intencionalidad. Queridos, es como el otro día Tonato me escuchaba hablar de derecho tecnológico. Yo además doy mucho derecho tecnológico. Los invito, si quieren, a hacer contacto en Instagram, si desean.
Es muy fácil. Buscan Flores, Dapkevicius. Es imposible que yo no me encuentren. Yo lo sigo. ¿Ah? O si no en LinkedIn, si alguno quiere, bárbaro. ¿Sí? El otro día Donato me escuchaba, los cursantes, me escuchaban hablar de tecnología, justamente, digo. Y yo decía, te dicen, las apps son gratis, Google es gratis. No, no es gratis, nada es gratis. Y acá en la Constitución lo que menos falta es la intención. ¿Sí? Bueno, entonces, el vicepresidente integra a la Cámara de Senadores para romper el equilibrio. ¿Por qué? Porque al romper el equilibrio, le da una mayor gobernabilidad al presidente. Acá no sucedió como Cristina y Cobos, que se habían agarrado, estaban con conflictos. Hace poco, bueno, Milei tuvo conflicto, no me acuerdo el nombre de la vicepresidenta, no sé en qué anda ese conflicto, digo, en este momento. Villarruel. Villarruel. No sé en qué anda ese conflicto, no viene el caso políticamente, digo, pero yo me enteré ahora, no sé, ahora en verano lo perdí, el conflicto, digo, está. De vez en cuando, una vez por semana miro TN, me alcanza, digo, está. O hablo con mis primos y ya está, digo. Y cuando voy me pongo al día enseguida. Pero acá el vicepresidente sigue la línea del presidente. O sea, sigue la línea. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un voto más en el Senado. Eso es muy importante. ¿Sí? Por eso, es decir, se creó para suplir al presidente, pero además para darle un voto más, porque integra su fórmula. Entonces es de su partido político y se supone que es de su confianza. O sea, más allá de los líos. Sí, vení. Vení, Luciano. No, perdón. ¿Y es el presidente de la Cámara o no Es es el el presidente? presidente de la Cámara y de la Asamblea General, de la reunión de las dos cámaras. ¿Sí? Pero date cuenta que además es una figura, que estoy dando mi opinión, pero no significa que esté mal. O sea, estoy diciendo que podría ser lo que voy a decir ahora. Es una figura que podría no existir. Porque vos, el senador, acá, por ejemplo, si se va el presidente, ¿no? Se va de viaje. El vicepresidente se va de viaje o está enfermo. Asume el primer senador de la lista más votada del lema más votado. Del lema del presidente, perdón. Del lema del presidente, no del lema más votado. Yo te explico por qué. Del lema del presidente. Entonces, perfectamente, si no existiera vicepresidente, asumiría el senador más votado del lema del presidente. ¿Me explico? Podría no existir. Se creó para darle un voto más al partido de gobierno. Y te explico por qué es importante el tema de que no sea el senador de la lista más votada, sino el senador de la lista del presidente. ¿Por qué? Porque hay doble vuelta como en Argentina. Al haber doble vuelta, el senador del partido más votado puede ser el senador del otro partido. Es claro, ¿no? Sí, acá en la Argentina pasó en las últimas elecciones, que en la primera vuelta ganó Massa y después en el batalla perdió. Te das cuenta que el senador más votado, que no sé quién fue, es otro. Entonces, si se fuera Milei y Villarruel también, quedaría gobernando un kirchnerista o un masista, digo. No sé si te contesté la pregunta en definitiva. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Por qué existe la figura del vicepresidente? Veo que Perdón, ¿el vicepresidente no puede votar en contra de lo que piensa el gobierno? no, por supuesto que puede votar en contra. Ah, ok. Por No. supuesto. O sea, vamos a Porque entendernos acá bien. la idea es la misma que la que estás diciendo, lo que pasa que muchas veces después se arman coaliciones estratégicamente poniendo al vicepresidente para sumar votos de otra facción política y después el presidente quizás no es tan afín al presidente.
Te Eh, entiendo Puede perfectamente. suceder eso, o sea, siempre fue complicada la historia argentina con los vicepresidentes y las relaciones entre el presidente y el vicepresidente en la historia de nuestra democrática fue medio compleja siempre, pero Vos bueno, sabés que sí, 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 sí. no es Eh, un puesto fácil, digamos, porque no tienen mucho poder, pero también ejercen su poder, entonces como que, y siempre la fórmula trata de traer otra facción, digo, pasó con Cobos, pasó con, sí, quizás muy radical. enrocado, no fue tan así, pero bueno, Claro, porque Cobos era radical y bueno, y Cristina era. claro, y la idea Sí, era traer otra Fernández facción. era la esposa de Claro, Kirchner. sí, Fue sí, un sí, radical de Mendoza, además, digo, típicamente. Es decir, sí, sí, típico le faltó radical. traer un radical de Córdoba, digo, que era peor todavía, digo, pero clarito lo que decís. Acá es distinto. Acá es distinto porque primero acá es un país con menos habitantes, más pequeño. Date cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 700 y pico mil de kilómetros. Uruguay tiene 180.000. Es esto, chiquito, digo. Entonces, como te decía, acá nos conocemos todos. Acá la gente que vive, nos conocemos todos. Entonces es muy simple, digo, Acá hubo un problema con la elección del vicepresidente en el partido de gobierno pasado, en el partido del gobierno de los blancos. El candidato que gana, que perdió después, con el frentista, con el candidato de la izquierda, ¿sí? Que además acá los partidos políticos son colchas de retazos como en Argentina. ¿Sí? En un partido político vos encontrás gente de derecha, como gente de centro, como gente de izquierda. A mí se me ocurre la triple A con los montoneros. O sea, ya te das cuenta que vos encontrabas que los mismos tipos estaban, por Dios, qué época, ¿no? Que se estaban del mismo partido. Es decir, acá es igual. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pero como es más chico, yo te decía, bueno, vuelvo a los blancos, me estoy yendo. ¿Qué pasó? Digo, eligió el candidato a presidente, terminó eligiendo un candidato a vicepresidente que venía del frente y era comunista. El Partido Blanco es de centro, centro. Tiene vertientes más derecha, más izquierda, pero es centro. ¿Ah? El frente es un izquierda, más centro. Pero es izquierda, pero también tiene sus oscilaciones. Entonces eligió una comunista, no tiene nada que ver, no había militado nunca en el Partido Nacional. Y hubo gente que estaba en contra. Entonces, acá es distinto, porque acá, digo, generalmente, bueno, el Frente Amplio eligió inteligentemente, en forma monolítica. Hubo una competencia interna, como en Argentina, como las PASO, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Más o menos, es igual, más o menos parecido. ¿Sí? Hubo una competencia interna, salió Orsi, que es el presidente, y salió la vicepresidente, que no me acuerdo el nombre, sí que debe tener en este momento, le estoy viendo a la cara, por supuesto, le veo todos los días. Estoy sin internet, además. Carolina Cose, por Dios, si me escucha me mata, digo. Carolina Cose. Los dos frentistas, y el primero, el que ganó, fue el candidato a presidente. Y el segundo fue candidato a vice. Cerró la fórmula bien. Dentro del mismo partido, el 1 y el 2. Pero acá es mucho más fácil que en Argentina. Es mucho más fácil porque es mucho más chico. Por eso, es decir, por eso. Y además, volvemos a lo mismo. A ustedes les gusta este tema. A mí también me gusta, digo. Me encanta, digo. Yo me inicié como constitucionalista, después me gustó, ejercí administrativo, por eso trabajo teletrabajo, y hace tiempo que trabajo en el derecho tecnológico por el Parlamento. O sea, toda la parte de la blockchain, Big Data, eh, criptoactivos, inteligencia artificial, bueno, todo eso yo también doy clase en la UBA. Este, ¿Qué les iba a decir? Pasó el hecho de que estos candidatos a pasan los partidos políticos, perdón, pasan los partidos políticos, que existe una disciplina partidaria acá. Acá es muy rígido. O sea, acá existe lo que se llama declaración de asunto político.
Si el partido político declara un asunto, ojo, esto es en cada partido, no surge de la Constitución, no surge de la ley, no surge de la Constitución, no surge de la ley. Lo repito porque es importante. Es un tema político. Si el partido político te declara que un asunto es un asunto político, querido, tenés que votar lo que dice la mayoría del partido. Se terminó. Ahora, vos sos libre de votar. Si votás en contra, tenés la puerta abierta segura. ¿Quedó claro? Te vas. O sea, te vas o quedás muy manchado. Hubo ejemplos en el gobierno pasado, muy claro, me estoy acordando de una persona justamente de Maldonado, que votó en contra de lo que decía el frente, un frentista, votó en contra de lo que decía el frente y zoom, adiós, hasta luego. Por tal motivo, el vicepresidente vota lo que dice, vota lo que viene del Poder Ejecutivo. Listo, no hay vuelta de hoja, no hay coalición que valga, no hay competencia política que valga, no hay simpatía que valga, porque si no pierde la carrera política. Se va. Es un traidor, válgame la expresión. ¿Quedó claro, Camila? Bien, bien. ¿Alguna pregunta más? Veo que les interesa, veo que estuvieron viendo el régimen colombiano, entre otros. Veo que les interesa. Yo pegué un salto ancho respecto a la organización uruguaya. O sea, puedo estar hablando 10 horas respecto a la organización uruguaya. Es decir, respecto, por ejemplo, desde la pena de muerte al respeto. Vamos a hablar de un tema que es muy importante. Si no tienen ninguna pregunta que hacer, si tienen alguna pregunta, paro. Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de los tratados internacionales. Es decir, Argentina tiene en su constitución el tema de que los tratados de los derechos humanos forman parte de la Constitución. Corríjanme si me equivoco. No todos. No, los de los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Lo de los derechos humanos. Eso forman parte de la Constitución. Se terminó. Esa reforma surgió del 94, ¿está bien? Eso es en el 94. Ese es el pacto entre Alfonsín y Menem. ¿Sí? No importa quién lo impuso, yo creo que sé quién lo impuso, quién trajo ese tema. A relación. Y tema que es discutible, no lo voy a hablar políticamente, no es un tema que yo lo diga políticamente, para mí no está mal la defensa de los derechos humanos bajo ningún concepto. El tema es que los tratados internacionales, Trump se acaba de retirar como de 200 tratados. No estoy hablando en contra de Trump, no estoy hablando en contra de Estados Unidos. Se retiró de 200 tratados. Estados Unidos no integra el Tratado de Contaminación Ambiental, que creo que es el Tratado de Tokio, si no recuerdo mal. Eso sí, se le exige a Brasil que la Amazonia o la Amazonía sea un